tratado, que nos han herido. Qué interesante. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versos 2 y 3 para ir complementando lo que nuestro amigo se estaba compartiendo. Dice Efesios 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo honrar a los padres que no se lo merecen? Vamos a mirar algunas claves para honrar a los papás cuando la relación entre padres e hijos está rota. La Biblia menciona de manera reiterativa la importancia de honrar a los padres. Que honrarlos a ellos, eso trae beneficio. Sin embargo, muchos hijos viven la intrincada situación de lidiar con padres frívolos, maltratadores, ausentes, incluso malhablantes, maldicientes, ¿sí? Padres que a veces a través de sus acciones hieren constantemente la susceptibilidad, las emociones, la vida de sus hijos. Y a muchos jóvenes, muchos hermanos, lidian con la idea simplemente de saber que tienen que honrar a un papá o a una mamá que no se lo merece. Y ante esa situación, es importante que nosotros podamos entender que Dios determinó desde el principio. De hecho, un mandamiento en el libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 12, donde Dios dice que honra a tu padre y a tu madre. Frente a ese mandamiento, mi papá, si mi mamá me regaló y ahora apareció, si mi papá ha sido un maltratador, ¿qué tengo yo que ver con él? Me llama la atención que el Éxodo capítulo 20 dice honra a tu padre y a tu madre, pero Dios no establece una clasificación entre padres buenos y malos. El texto no dice honra a tu padre y a tu madre cuando ellos sean buenos. Simplemente da una orden que se repite en la carta de los Efesios en la era de la gracia, en la era de la iglesia. Pablo va a decir, recuerden que el primer mandamiento que trae una promesa de Dios directa es el honrar padre y madre. Entonces es interesante que entendamos que nosotros en ningún momento esa clasificación nos lleva a nosotros a mirar a los padres benevolentes para que nosotros podamos cumplir con ese llamamiento, ese mandamiento que Dios nos establece. Ahora entonces la pregunta, ¿cómo puedo honrar a mi padre cuando nuestra relación se ha roto? Yo quiero que, por favor, te responder esa pregunta. Es importante que usted, estimado hermano, estimada hermana, la persona que está ahí detrás de sus equipos, no más o menos 1.300 equipos en este momento conectados. Detrás de cada equipo mínimo hay 2 hermanos, o sea que vamos a multiplicar para saber más cuántos tenemos personas que están detrás de esto. ¿Cómo hacer para honrar a un papá o una mamá que al juicio nuestro se lo merece? Es vital comprender que a pesar de las circunstancias, de verdad, a pesar de todo, no les merecen nada. Mateo capítulo 5, verso 43 al 46. El Señor va a establecer lo que nosotros conocemos por parte de la regla de oro. Miren lo que dice Mateo 5, 43. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que oren por los que les persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Oye, tremenda palabra. Si esto dice el Señor hablando de nuestros enemigos, hablando de los que nos hacen mal y hablando de los que no nos aman, ¿cuánto más podría decirnos Dios con respecto a nuestros genitores, independientemente de lo que ellos sean? Por eso yo diría que la primera clave para poder honrar a nuestros padres, aunque no se lo merezcan,
es como enseña la palabra, amar y perdonar a nuestros padres. Primera clave, amar y perdonar a nuestros padres. Así que les invito a tener claro eso. Muchas personas hablan de lo difícil, de lo complicado que ha sido para ellas tener que soportar el rechazo de su papá, de haberse sentido que su papá les negó el amor, que les negó el cuidado, les negó la protección, ¿verdad? Y también eh, lo difícil para muchos porque sus padres les han hecho la vida imposible por haberse convertido al Señor, porque no están de acuerdo con la vida cristiana. Hay papás que han desheredado a sus hijos por el solo hecho de volverse evangélicos, cristianos. Quizá hoy, entre las personas que están allí conectadas o los que han de escuchar esta enseñanza y este programa, este culto en diferido, quizá alguien se encuentre atravesando algo similar. Sin embargo, Cristo el Señor ha declarado que debemos amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 15, verso 17 va a establecer ese principio del amor de unos a otros. Lo que indica que aun cuando seamos vituperados, aborrecidos o repudiados, siempre que tengamos oportunidad, debemos amar a los demás, debemos hacerle bien a los demás. Así no lo merezcan, porque de todo eso es que Dios nos va a llamar a cuenta. ¿De qué sirve que hagamos bien a quien lo hace? Al fin y al cabo, le estaríamos devolviendo lo que nos hicieron, pero aquellos que no tienen la de pagarnos, es cuando Dios entonces asume la deuda y paga bien. Debemos ofrecer amor a nuestros padres, así como el Señor Jesucristo nos ha regalado de su amor, porque si Él siendo el Rey de la Gloria, el soberano, el misericordioso, no ha escatimado, no se ha ahorrado nada para darnos amor, para mantenernos en su gracia, pues tampoco nosotros debemos negarnos a amar a nuestros padres, amados hermanos. Probablemente sea muy complejo hacer esto, pero la obra de Cristo en nuestros corazones, eso de haber nacido de nuevo, eso de producir el fruto del Espíritu, eso de vivir para Dios, aunque nos cueste un poco, Dios permite que eso fluya. A veces Dios prueba también nuestros corazones y es importante que nosotros no seamos hallados eh, altos, sino que por el contrario podamos de verdad cumplir con la palabra de Dios. Porque no estamos bajo la ley de Moisés, si estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahora, por otra parte, es importante saber que perdonar es uno de los actos que la gente no está muy comprometida a realizar. La gente dice que yo no siento perdón, no soy capaz de perdonar, sí, perdón, olvido. Bueno, todas esas son las excusas sacadas. Pero la palabra de Dios nos enseña que si alguno peca contra nosotros, debemos perdonarlo. ¿Cuántas veces, hermano? Bueno, eso estableció un nivel muy alto, difícil. Pedro le preguntó si mi hermano peca contra mí en el día, ¿hasta cuántas veces debo perdonarlo? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. En otras palabras, Jesús está mirando la imposibilidad de terminar un día sin haber perdonado. Porque si perdonamos a quienes nos ofenden, dice la Biblia, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. ¿Cuántas veces ofenderemos a Dios en el día? Con palabras, con hechos o con pensamientos. Sin embargo, Dios nos perdona. El llamado de Dios es a perdonar. Eso es muy importante para nosotros. Ahora, puede ser que alguien esté pensando que es injusto ser hijo de unos padres malos, pero sabemos que Dios no ha prometido librarnos de las aflicciones. Lo que Dios ha prometido es ayudarnos en medio de las aflicciones, aunque a veces Dios también nos libra. ¿Ah? Dice la Biblia que Dios dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir y vivir bajo el yugo de un papá borracho, de un papá maltratador. Eso es terrible. Pero al fin y al cabo, mis hermanos, perdonar trae paz. Perdonar es sanador.
el liberador. De modo que conviene esforzarse cada día para desarrollar la capacidad y la fortaleza de perdonar y también de pedir perdón. Porque es de esta manera que nosotros reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. La persona que no ha nacido de nuevo le cuesta demasiado. La persona en su pecado siempre tiene la tendencia a vengarse. Pero si tú eres hijo de Dios y ahora Cristo está en ti, no podemos seguir pensando como pecadores, sino como hijos de Dios. Aunque te cueste, le aconsejo, intente ser compasivo con su papá, con su mamá. Perdónelos siempre, aunque ellos han sido maltratadores, aunque hayan herido tu vida emocional, aunque te hayan defraudado muchas veces. Al final y al cabo, perdonar no solamente trae beneficios para nosotros mismos, de tranquilidad, de sosiego, de paz, de tranquilidad, sino que Dios también recompensará eso. Eh, digamos que la segunda clave para honrar a papá y mamá, aunque no se lo merezcan, es ser bondadosos y agradecidos. La actitud debe ser como la de Cristo. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Él, siendo Dios, no hizo uso de exclusivo de autonomía divina, excusarse. La Biblia dice que él renunció a todo, se mantuvo humilde, fue hasta la cruz por amor de nosotros. De ese modo, la invitación esta mañana es que hagamos actos de bondad con ese papá, con esa mamá, que a lo mejor no ha sido lo mejor para nosotros. Es probable que ellos también padecieron violencia. Es probable que ellos también padecieron el desamor. Es probable que la falta de crianza de los padres de ellos fueron inadecuados. Esos estilos parentales, papá maltratador, un papá, digamos, autócrata, que les robaron, ellos quitaron el derecho a expresarse. Claro, eso fue lo que ellos aprendieron. Y quizás nunca papá y mamá comprendieron que las generaciones cambian, que el hecho de que sus padres los hayan maltratado a ellos no tenían por qué haberte maltratado. Pero a pesar de eso, lo importante es que tú no te niegues a ofrecerle la mano a ellos cuando te lo pidan, cuando se encuentren atravesando situaciones complejas. Dios, a pesar de que este mundo está perdido, a pesar de que este mundo lo aborrece, a pesar de que este mundo es incrédulo y no cree en él, todas las mañanas las misericordias de Dios se extienden sobre toda la creación, sobre todos los seres humanos. Además, es importante ser agradecidos, estimados hermanos, por lo bueno que en algún momento ese papá y esa mamá que no se lo merecen, algo bueno tuvieron que haber hecho por ti. Cuando pensamos en alguna bondad que ellos hicieron con nosotros, eso nos ayuda a que nuestro corazón no se cierre para poder recordar únicamente cosas que nos quitan la paz y que a la vez provocan en nosotros el malestar, el rencor, el dolor y el odio. Démonos la oportunidad de ver las cosas buenas. Dios no quiere que vivas una vida en la que estas emociones y sentimientos te gobiernen. Al contrario, Dios quiere una vida llena de plenitud y gozo en su presencia. Es interesante. El Salmo 16:11 dice que en plenitud es la presencia del Señor a su diestra para siempre. Pero a veces el pecado, por muy pequeño que sea, por justo que parezca, conquista al Espíritu Santo y nos aleja de Dios. Así que si tu papá está pasando un momento difícil, tu mamá, esos papás que fueron malos contigo, que no te amaron, que no te ofrecieron la protección que necesitabas, pero si están pasando un momento difícil y tú tienes cómo ayudarles, no. La Biblia dice, incluso si el enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Imagínense ustedes lo hermoso que significa la palabra de Dios para nosotros y cómo nos mueve y nos orienta a tener el carácter de Cristo en nosotros. Es importante también entender el hecho de que debas suplir sus necesidades. No quiere decir, por aquí no me vayan a malinterpretar, no quiere decir que tengas que someterte a sus manipulaciones o caprichos, porque hay padres manipuladores.
Y hay padres que quieren someternos a sus caprichos. No, 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 el hecho de que nosotros tengamos sus necesidades, que los entendamos y que les prodiguemos cariño, aunque nunca nos lo dieron, no significa que nos sometamos a sus manipulaciones o a sus caprichos. Acciones como estas no precisan que sea una forma de honrar a los padres. Antes bien, pide dirección a Dios para saber cómo manejar lo que acarrea lidiar con este tipo de los padres. Igualmente, tampoco es la idea que se atente contra ellos siendo groseros o ásperos o recordándoles todo el daño que nos hicieron. Esto sería fatal para nosotros estarles recordando lo malo que se portaron. Un día me llega una señora a un lugar donde yo era pastor y me pide una cita y listo, la oficina, ella empieza llorando a comentarme algunas situaciones que había vivido con su mamá. Decía que su mamá desde niña nunca le prodigó cariño. Dice que desde niña no entendía por qué la mamá la maltrataba verbalmente, nunca le dio un abrazo, nunca le dio un beso, jamás le dijo que la quería, que la amaba. Y ella fue testiga de su mamá, de muchos maridos que pasaron por allí, entraban, salían, y su mamá vivía una vida, obviamente, en el pecado. Pero muchas veces esta niña que fue testiga de tantas cosas, decía ella, que fue abusada por uno o por dos hombres, fueron maridos de su mamá. Y ella creció con un rencor, con un odio. Cuando tuvo oportunidad se fue de casa. Ella se fue a vivir su vida, a rodar por el mundo, padeciendo muchas situaciones difíciles. Y un día, dice ella, cuando ya estaba tranquila y cuando ya tenía su casa, un día tocaron a la puerta y era su mamá maltrajeada, con las cicatrices de la vida que había llevado, con una situación paupérrima económicamente. Le pidió asilo a ella. Dice ella que le dio dolor ver a su mamá de alguna manera, sí, pero también sintió impulsa de recordar todo lo que su madre había hecho. Se le vino a la cabeza que pagando lo que había hecho con ella. Pero con todo eso le permitió quedarse en casa. Ella se iba a trabajar y regresaba. A veces mamá le había hecho comida. Dice ella que le daba asco ver la comida que su papá le hacía. Se le enojaba y le decía, haz para ti, a mí no me prepares nada y no toques nada de lo mío. Mira, esto es lo que tú puedes hacer. Pero ella lloraba en su angustia porque no quería hacerlo, pero había una fuerza interna, el resentimiento que tenía, que hacía a veces recordar a su mamá lo doloroso que había sido para ella la crianza. Esa señora, la anciana, lloraba y angustiada frente a esas cosas. Entonces, esta señora buscó para que yo le orientara cómo hacer para no sentir el rechazo que sentía por su mamá. Bueno, empecé contándole lo que la Biblia dice. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber, porque así harás que le arda la cara de vergüenza. Porque la gente misma, sin que tú se lo recuerdes, va a recordar lo malo que se puso. Bueno, hablamos con esta señora, no volvió, no sé cómo habrá ido, se le dio el consejo bíblico, pero ella no era cristiana. Tú sí eres hijo de Dios, tú sí eres cristiano. Entonces es importante tener en cuenta estas claves para honrar a un papá y a una mamá que no se lo merece. Primera clave, recordemos rápidamente, vamos a terminar, es perdona a tus padres. La segunda clave es ser bondadoso y agradecido. Pero viene una tercera clave, reconcíliate y ora por ellos. Sé que es complicado reconciliarse con quienes han dañado reiteradamente nuestra vida. Sin embargo, es imperativo en lo posible estar en paz con quienes nos rodean. La Biblia dice estar en paz con todos. Dice también en cuanto dependa de vosotros estar en paz. Principalmente si se trata de los padres, porque indefectiblemente ellos constituyen nosotros un vínculo filial, y que lo que quisiéramos no se puede romper. A veces nosotros quisiéramos renunciar a ese papá, renunciar a su mamá, pero no existen expadres, no existen expadres. No podemos romper esa afiliación que tenemos. Aunque sean malos, seguirán siendo nuestros padres. Por eso, una de las mejores formas de honrar a estos padres que no han sido buenos es a través de la oración.
Por eso la invitación esta mañana es que dejemos que Dios se encargue de ello y no tratemos de cambiar las cosas en nuestras propias fuerzas. Quizá nuestros padres, repito, fueron también enseñados de esa manera y lo que hicieron fue perpetuar el ciclo de la violencia, el ciclo del resentimiento. Y quizá usted, estimado hermano que me está escuchando, creció con resentimiento con sus padres, creció con resentimiento con esa mamá que su mamá nunca le abrazó, nunca le dijo que te amabas. Y yo no sé cuántas noches en la soledad lloraste, pero Dios ha llenado el vacío de tu corazón. Dios ha hecho de tu vida un sagrario de su bondad, de su presencia. Dios ha transformado tu corazón y te permitió nacer de nuevo. Esa persona, ese viejo hombre que había en nosotros, lleno de amargura, de tristeza, de dolor, de deseos de venganza, eso murió con nosotros. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántas personas? Yo era pastor en algún lugar, un hermano que había andado en su mundo, en el bajo mundo, tenía muchos enemigos, en esos ires y venires de esa vida mala, después de haber hecho muchas cosas terribles, cayó a la cárcel. Y estando en la cárcel, el Señor Jesucristo fue hasta allá, está la celda de él y le predicó, oiga, Jesucristo, a través de un predicador, le llegó el mensaje. Y este hombre comprendió que estaba perdido y que solo Cristo le podía dar lo que él necesitaba. Entonces, fundamentado en eso, entregó su vida a Jesús. Allá se bautizó, se hizo predicador, salió de la cárcel y empezó a asistir a una iglesia donde yo era pastor. Un hombre que empezó a ser fiel. Todo su corazón empezó a cambiar. Todo ese dolor que llevaba por dentro, toda esa agresividad, todo ese odio desapareció. Y un día salió del culto e iba hacia el lugar donde vivía. Y en un pasaje se encontró de frente con un enemigo, un hombre que lo andaba buscando para matarlo. Cuando el hombre lo vio, sacó el revólver, apuntó, se quedó mirándolo en el frío, invocando el nombre de Jesús dentro de sí. Y el hombre con el arma se quedó apuntándole y se le acercó. Y le dijo, me di cuenta que estás yendo a una iglesia. Me di cuenta que dices que te entregaste a Dios. ¿Eso es cierto? Y él le dijo, sí, Señor. Hace tanto tiempo que entregué mi vida a Cristo. El hombre se queda mirando y dice, agradecerle a Dios, porque si no te lo hubiera estallado a ti mismo. Le dijo, ojalá no te apartes de eso. Guardó su arma, siguió el camino. Si ese hombre malo, influenciado por el diablo y por el pecado, le perdonó la vida a su archienemigo, ¿cuánto más nosotros que hemos conocido a Dios podemos perdonar a esos papás, a esas mamás que no fueron los mejores para nosotros? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Estas claves, mis hermanos, que hemos presentado, requieren de madurez espiritual, es verdad. Y obviamente, la única razón por la que podemos nosotros adquirir la madurez espiritual es cuando caminamos en intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, esa comunicación con Dios, cuando vivimos para Dios, el Señor nos ayuda a superar esos momentos oscuros que surgen de ser de un papá o de una mamá que Dios o que incluso fueron malos con nosotros. Dios no espera que madures espiritualmente de la noche a la mañana. Dios no espera que con esto cambiaste de una. No, ese es el proceso, que reciban la palabra y ese es a irla poniendo por obra. ¿Sabes por qué? Porque el anhelo de Dios es que pidas hacer su voluntad en tu vida. En esa oración que Jesús enseñó, dijo, no, dijo, Señor, haz tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y en la oración que hacía Semaní, en esa angustia que padecía Jesús aquella noche, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso cuando pongas la voluntad primero por encima tuya, estás capaz de honrar a tu papá,
y a tu mamá, aunque no se lo merezca. Recuerda que si eres capaz de honrar a tu Padre Celestial, entonces Dios te ayudará para que honres a tu padre y a tu madre. Oh, bendito sea el Señor.